Imagina ser el ser más brillante y hermoso de la creación, el favorito entre millones, con un lugar reservado junto al Creador. Ahora, imagina renunciar a todo eso por orgullo. La caída de Lucifer no es solo un relato espiritual, es una lección universal sobre el poder del ego y las consecuencias de desafiar la autoridad suprema. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, no era un ángel cualquiera, era el más resplandeciente, el más cercano a Dios, dotado de una belleza y sabiduría incomparables. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo. Se miró a sí mismo, más que al Creador, y dijo: «Seré como Dios». Fue esta declaración, cargada de arrogancia, lo que marcó su destino. En un instante, el ángel más radiante se convirtió en el primer rebelde de la historia, el precursor de la desobediencia. Pero la caída de Lucifer no fue solo su propia tragedia. Su expulsión del cielo tuvo consecuencias que resonaron en toda la creación. Cuando Dios lo desterró junto con aquellos que lo siguieron, el caos comenzó a infiltrarse en el universo. Este evento sentó las bases de la eterna lucha entre el bien y el mal, una batalla que se sigue librando en los corazones de los hombres. Lucifer, ahora conocido como Satanás, no se conformó con su caída. Su venganza se manifestó en la humanidad, tentando a Adán y Eva en el jardín del Edén, sembrando discordia y alejando a los hombres de su propósito divino. Así, su desobediencia afectó no solo al cielo, sino también a la tierra, cambiando para siempre el curso de nuestra historia. La historia de Lucifer no es simplemente un relato sobre un ángel que cayó, sino una advertencia sobre las consecuencias del orgullo y la desobediencia. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir por ambición? ¿Hasta dónde llega tu resistencia al ego? Este relato nos recuerda que cada elección tiene un impacto más allá de lo visible, y que incluso los más radiantes pueden caer cuando olvidan de dónde proviene su luz. Si Lucifer era el ser más radiante y cercano a Dios, ¿qué podría impulsarlo a volverse en contra de su creador? Este es el misterio que ha cautivado a teólogos y filósofos durante siglos. La respuesta no se encuentra solo en el orgullo o la ambición, sino en algo más profundo: la decisión consciente de elegir su propia voluntad sobre la divina. Lucifer no fue creado malo. Al contrario, fue diseñado para reflejar la luz divina. Sin embargo, con su posición de privilegio llegó también un peligroso regalo: el libre albedrío. Mientras sus hermanos angelicales servían con humildad, Lucifer comenzó a mirar dentro de sí mismo, deslumbrado por su propia perfección. Se preguntó: ¿por qué debo servir? ¿Acaso no soy digno de ser adorado? Este cuestionamiento marcó el inicio de su caída. El orgullo fue el primer paso, pero lo que verdaderamente lo llevó a desobedecer fue la ambición de igualarse a Dios. Lucifer no quería simplemente ocupar un lugar en la creación, quería el trono supremo. Este deseo lo llevó a convencer a otros ángeles para que se unieran a su rebelión, prometiéndoles un reino donde ellos mismos serían soberanos. Su visión de libertad no era más que una ilusión, un reflejo distorsionado de su propio ego. Esta rebelión celestial no solo desafió la autoridad divina, sino que también alteró la armonía del cosmos. Cuando Dios expulsó a Lucifer y a sus seguidores, no lo hizo solo por castigo, sino para proteger la pureza del cielo. La desobediencia de Lucifer no fue un acto aislado, fue una elección consciente que abrió la puerta al mal en la creación. Para la humanidad, esta historia tiene profundas implicaciones. El mismo deseo que llevó a Lucifer a caer es el que a menudo acecha en los corazones humanos: el deseo de controlar, de ser más, de ignorar los límites establecidos por el bien común. En cada elección entre la humildad y el orgullo, entre el servicio y la ambición, seguimos viviendo ecos de esa primera rebelión. ¿Estamos destinados a repetir los errores del ángel caído, o podemos aprender de su historia para elegir la luz sobre la oscuridad? La respuesta yace en cómo enfrentamos las tentaciones de nuestro propio ego. Lucifer no nació con orgullo, lo cultivó al contemplar su reflejo, al escuchar los susurros de su propia perfección. Como querubín, fue creado para estar cerca de Dios, para proteger su gloria y liderar a los ángeles en alabanza eterna. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al tanto de nuestras enseñanzas y mensajes que pueden fortalecer tu fe y ayudarte en tu caminar espiritual. Pero cuanto más brillaba su luz, más oscurecía su corazón. Su incomparable belleza, inteligencia y posición privilegiada comenzaron a ser una carga, transformando su gratitud en una insaciable hambre de más. En un principio, sus cuestionamientos parecían inofensivos. ¿Por qué debo servir si soy el más brillante entre los brillantes?, pensaba. No se reveló de inmediato. El orgullo se infiltró lentamente, como una sombra imperceptible en medio de la luz.
Al principio, era una semilla de insatisfacción, una pequeña chispa que, al no ser controlada, encendió un fuego que consumió su propósito divino. Su insatisfacción no era solo con su papel, sino con la estructura misma del cielo. Lucifer no podía aceptar que hubiera un poder supremo al que debía someterse. Su belleza, que alguna vez fue un reflejo de la gloria de Dios, se convirtió en un espejo en el que veía una versión distorsionada de sí mismo. Un ser digno no solo de adoración, sino de dominio. Se creyó merecedor del trono, un trono que jamás fue diseñado para él. La insatisfacción se convirtió en envidia, y la envidia en desafío. Lucifer comenzó a cuestionar abiertamente la autoridad de Dios, sembrando dudas entre los ángeles. Su capacidad de persuasión era tan cautivadora como su apariencia. ¿Acaso no somos nosotros también poderosos? ¿Por qué debemos someternos?, preguntaba, plantando semillas de rebeldía en aquellos que lo admiraban. Pero su ambición tuvo un costo. En su intento de elevarse, cayó. Al desafiar la autoridad divina, rompió el equilibrio del cielo y fue desterrado, convirtiéndose en un símbolo eterno de la insatisfacción que puede nacer del orgullo. La caída de Lucifer es una advertencia. Incluso el ser más perfecto puede perderse cuando olvida que su grandeza proviene de algo más grande que él mismo. ¿Podemos aprender de su historia y reconocer que la verdadera grandeza no se encuentra en la ambición desmedida, sino en la humildad? La respuesta está en cómo enfrentamos nuestras propias insatisfacciones, buscando siempre la luz antes que la sombra del ego. Cuando la insatisfacción de Lucifer se transformó en rebelión, el cielo dejó de ser un lugar de perfecta armonía. Lo que comenzó como un cuestionamiento interno se convirtió en un movimiento de desafío abierto. Lucifer, cegado por su orgullo, convenció a un tercio de los ángeles de que el cielo no debía regirse por la autoridad de Dios, sino por una nueva orden, una donde él sería el soberano. La persuasión de Lucifer no residía solo en sus palabras, sino en su capacidad para explotar la insatisfacción y las dudas de aquellos a su alrededor. ¿Por qué seguir a un Dios que impone su voluntad?, les decía. Juntos podemos forjar nuestro propio reino, donde seremos libres de decidir nuestro destino. Su carisma era tan deslumbrante como su luz, y muchos cayeron bajo su hechizo. Pero la rebelión no pasó desapercibida. El Creador, en su infinita sabiduría, permitió que los ángeles eligieran, dejando claro que cada decisión tendría consecuencias. El arcángel Miguel, un guerrero de luz y leal servidor de Dios, se levantó para liderar a las huestes celestiales contra Lucifer y su ejército. Lo que siguió fue un enfrentamiento épico, una guerra que estremeció los mismos fundamentos del cielo. La batalla no fue simplemente un choque de fuerzas, fue un conflicto de ideales. Miguel y sus ángeles lucharon con la convicción de que la obediencia a Dios no era una imposición, sino un acto de amor y reverencia. Lucifer, por otro lado, peleaba con la furia de alguien que se creía traicionado por su destino. Las espadas de luz chocaron con la oscuridad naciente, y el cielo se convirtió en un campo de batalla entre la lealtad y la rebeldía. Finalmente, Lucifer y sus seguidores fueron derrotados. Su ambición, aunque intensa, no podía igualar la fuerza de aquellos que luchaban con la verdad de su lado. Desterrados del cielo, fueron arrojados a las profundidades, lejos de la gloria que una vez conocieron. Pero incluso en su caída, Lucifer juró venganza, prometiendo llevar su rebelión a la humanidad, el tesoro más preciado de Dios. La guerra en el cielo no fue solo una batalla celestial, sino un recordatorio eterno de que la verdadera fuerza no reside en la ambición egoísta, sino en la lealtad y la humildad. Y mientras la humanidad continúa enfrentando sus propias luchas entre la luz y la oscuridad, la historia de esa rebelión celestial sigue resonando como una advertencia. Incluso en el corazón más brillante puede crecer una sombra si se olvida de su origen divino. La guerra celestial llegó a su clímax con un desenlace inevitable. La luz prevaleció sobre la oscuridad. Lucifer, con su inquebrantable ambición y su ejército de ángeles caídos, peleó con ferocidad, pero no pudo igualar la fuerza de las huestes lideradas por el arcángel Miguel. Cada golpe de las espadas de luz reafirmaba una verdad inquebrantable. El amor y la obediencia hacia el Creador eran más poderosos que cualquier rebelión nacida del orgullo. Cuando la derrota de Lucifer fue clara, el cielo se detuvo en un silencio solemne. El querubín que una vez fue el más radiante ahora estaba envuelto en la sombra de su propia desobediencia. Su caída no fue un simple exilio, fue una separación absoluta de la luz divina, una pérdida que resonaría a través de la eternidad. El destierro de Lucifer y sus seguidores fue un acto de justicia divina, pero también de misericordia. Dios, en su sabiduría, no destruyó a los rebeldes, sino que los arrojó al abismo, un lugar de oscuridad y aislamiento lejos de su presencia. Este acto no solo preservaba la pureza del cielo,
sino que también daba testimonio de las consecuencias inevitables de la desobediencia y el orgullo. El abismo, frío y sin luz, se convirtió en el nuevo hogar de Lucifer y los ángeles caídos. Allí, el portador de luz se transformó en el príncipe de las tinieblas, gobernando un reino construido sobre las ruinas de su ambición. Pero su caída no apagó su espíritu de rebelión. Desde el abismo, Lucifer juró vengarse, volcando su ira hacia la creación más preciada de Dios, la humanidad. Este juramento marcó el inicio de una guerra diferente, una que ya no se libraría en los cielos, sino en los corazones de los hombres y las mujeres. La tentación, la duda y el pecado se convirtieron en las armas de Lucifer, buscando llevar a la humanidad por el mismo camino que lo llevó a él a la perdición. La caída de Lucifer es un recordatorio eterno de las consecuencias del orgullo desmedido y de la fuerza implacable de la verdad divina. Para la humanidad, la lección es clara. Aunque la tentación pueda parecer atractiva y el camino del ego seductor, la verdadera luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. En cada elección entre el bien y el mal, seguimos participando en la misma batalla que comenzó con aquella rebelión en el cielo. La caída no quebrantó el espíritu rebelde de Lucifer, lo endureció. En lugar de reflexionar sobre su derrota, el antiguo portador de luz permitió que el rencor consumiera lo que quedaba de su ser. El abismo no solo se convirtió en su prisión, sino en un lugar donde su odio creció como una llama inextinguible. Cada instante en la oscuridad alimentaba su resentimiento, no solo hacia Dios, sino hacia todo lo que él amaba, especialmente la humanidad. La humanidad representaba la obra maestra de Dios, criaturas hechas a su imagen y semejanza, capaces de experimentar la gracia y la redención. Para Lucifer, esto era una afrenta imperdonable. ¿Cómo podían seres tan frágiles ser dignos de un amor tan incondicional cuando él, el ángel más radiante, había sido castigado? Su envidia hacia los hombres y las mujeres se convirtió en la chispa que encendió su deseo de venganza. Lucifer transformó su ambición inicial en un propósito oscuro: desviar a la humanidad del camino divino. No podía destruir la creación de Dios directamente, pero sí podía corromperla. Si no puedo gobernar el cielo, entonces dominaré la tierra, juró en su amarga soledad. Así, comenzó su misión de sembrar duda, tentación y pecado entre los hijos de Adán y Eva. En el jardín del Edén, Lucifer asumió su nuevo papel como el adversario. En forma de serpiente, introdujo la tentación al corazón humano, marcando el inicio de un conflicto eterno. El pecado original fue el primer acto de su venganza, una prueba de que podía herir el plan divino al corromper a quienes Dios amaba. Pero su odio no se detuvo allí. Su influencia se extendió a través de las generaciones, susurrando al oído de los hombres y mujeres, explotando sus debilidades, avivando el orgullo y la ambición que lo habían condenado a él mismo. El rencor de Lucifer no solo busca destruir, busca transformar la creación divina en un reflejo de su propia caída. A través de la tentación, intenta llevar a la humanidad por el mismo camino que él eligió, un camino de orgullo, rebeldía y separación de Dios. Sin embargo, en su obsesión por la venganza, Lucifer subestima un detalle crucial: la capacidad humana para arrepentirse y redimirse, algo que él mismo nunca quiso aceptar. La historia de Lucifer es una advertencia, pero también una invitación a elegir la luz. En cada tentación y desafío, la humanidad tiene la oportunidad de demostrar que, aunque vulnerable, está destinada a algo más grande: a superar las sombras con la gracia de la luz divina. Consumido por el rencor y cegado por la venganza, Lucifer dirigió toda su astucia hacia un único propósito: corromper a la humanidad. En su desesperación por desafiar a Dios, entendió que no podía destruir su obra, pero sí podía desviar a su creación más amada. Si lograba que los hombres y mujeres cayeran, sería una herida profunda al corazón divino, un eco de su propia rebelión. Lucifer eligió el jardín del Edén, ese lugar perfecto donde la humanidad vivía en comunión plena con su Creador. Allí, disfrazado de serpiente, se acercó a Eva con palabras seductoras, cargadas de engaño y promesas vacías. «¿De verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?», susurró, plantando la primera semilla de duda en la mente humana. Su tono era suave, persuasivo, pero detrás de cada palabra latía su odio. Eva, ingenua y confiada, escuchó al extraño visitante. Lucifer, con su astucia, no atacó directamente la autoridad divina, sino que la envolvió en un manto de lógica y deseo. «No morirán si comen del fruto prohibido», afirmó con aparente certeza. «Sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Fue una promesa envenenada, diseñada para despertar el mismo orgullo que había llevado a Lucifer a su caída. Adán y Eva cedieron, y el acto de desobediencia rompió la armonía del Edén. El fruto prohibido no solo les dio conocimiento del bien y el mal,
les mostró las consecuencias de apartarse de la voluntad divina. La vergüenza y el miedo cubrieron lo que antes era pureza e inocencia. En ese instante, la humanidad cayó en el abismo que Lucifer había planeado, convirtiéndose en parte de un conflicto espiritual que resonaría a través de los siglos. Pero lo que Lucifer no previó fue la respuesta de Dios. En lugar de abandonar a su creación, el Creador extendió un plan de redención, una promesa de restauración que superaría incluso el poder de la corrupción. A través de su amor, Dios trazó un camino que eventualmente llevaría a la humanidad de regreso a Él, mostrando que la luz es más fuerte que la oscuridad. La tentación en el Edén no solo marcó la caída del hombre, sino también el inicio de una lucha constante en el corazón humano. En cada decisión, la humanidad enfrenta el eco de aquella elección, la voz suave de la serpiente y el llamado persistente de la gracia. Aunque la batalla continúa, la esperanza brilla como una promesa eterna de que el amor divino puede vencer incluso al odio más profundo. Suscríbete ahora y sigamos juntos este hermoso viaje de crecimiento en Dios. La rebelión de Lucifer no terminó en el cielo ni en el Edén. Su guerra se trasladó a la tierra, un conflicto silencioso pero constante que envuelve a cada ser humano. En su caída, Lucifer perdió la gloria celestial, pero no su astucia ni su determinación. Desde el abismo, orquestó una batalla que no se libra con espadas de luz, sino en los corazones y las mentes de los hombres y mujeres. Su objetivo es claro: alejarlos de Dios y sumergirlos en la misma oscuridad que lo consume. Lucifer utiliza sus herramientas más sutiles y efectivas: la tentación, la mentira y el desánimo. No se presenta como un enemigo evidente, se disfraza de atracción, de promesas fáciles, de verdades a medias. En cada decisión moral, en cada dilema ético, su influencia está ahí, buscando desviar a la humanidad hacia el egoísmo, el orgullo y el rechazo de la luz divina. Sin embargo, a pesar de la persistencia de su ataque, la humanidad no está indefensa. El don del libre albedrío es el arma más poderosa que Dios otorgó a sus hijos. Cada persona tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, de resistir la oscuridad y buscar la luz. Es una elección diaria, muchas veces difícil, pero siempre posible. La libertad de elección implica responsabilidad. Lucifer no puede forzar a nadie a seguirlo. Su poder radica únicamente en el engaño. Es por eso que la verdad, la fe y el amor son los escudos que pueden desarmar sus mentiras. Cada acto de bondad, cada gesto de humildad y cada decisión de seguir el bien es una pequeña victoria en esta guerra eterna. Esta lucha espiritual no está aislada en los corazones individuales. Tiene un eco colectivo que impacta a toda la humanidad. El bien y el mal no solo afectan a quienes eligen, sino que también moldean el mundo en el que vivimos. La historia humana está llena de ejemplos de cómo las decisiones guiadas por la luz han traído esperanza, y cómo las influencias de la oscuridad han causado sufrimiento. Sin embargo, la promesa de la redención sigue siendo el núcleo de esta batalla. Aunque la humanidad a menudo cae, siempre tiene la oportunidad de levantarse. Dios, en su infinita misericordia, no abandona a sus hijos, sino que los guía de regreso, ofreciéndoles el perdón y la gracia. En este campo de batalla invisible, cada acción cuenta. La lucha entre la luz y la oscuridad no es solo una narrativa antigua, sino una realidad presente, viva en cada elección que hacemos. La victoria final no será una cuestión de poder, sino de amor, un recordatorio de que, al final, la luz siempre prevalecerá sobre las sombras. Tras la rebelión celestial, Dios no dejó que la oscuridad tuviera la última palabra. Su amor y propósito eran demasiado profundos para abandonar la creación a las manos de Lucifer. En lugar de responder con destrucción, Dios comenzó una obra de restauración, un acto de creación aún más íntimo y poderoso: formar a la humanidad. En este nuevo ser, Dios vertió su propia esencia, otorgándole algo que ningún otro ser creado había recibido: ser portadores de su imagen y semejanza. El acto de crear al ser humano fue una declaración divina de esperanza. A pesar de la rebelión que había ensombrecido el cielo, Dios decidió confiar en la humanidad como sus aliados en el plan de redención. Ser a imagen y semejanza de Dios significaba más que tener una apariencia especial. Implicaba poseer atributos como el amor, la creatividad, la justicia y, sobre todo, el libre albedrío, ese don precioso que permite elegir entre el bien y el mal. El libre albedrío era un riesgo. Dios sabía que, al otorgar esta libertad, también daba la posibilidad de que la humanidad pudiera fallar, como Lucifer lo había hecho. Sin embargo, en su sabiduría infinita, entendió que el amor verdadero solo puede existir en la libertad. Forzar la obediencia habría creado siervos, pero Dios quería hijos, seres capaces de elegirlo no por obligación, sino por deseo genuino. Cada ser humano, entonces, se convirtió en un testimonio de la gracia restauradora de Dios.
La creación de Adán y Eva fue el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la luz y la oscuridad continuarían enfrentándose, pero con la promesa de que el amor divino siempre tendría la última palabra. A través de ellos, Dios no solo quería demostrar su poder creador, sino también su capacidad de redimir y renovar lo que había sido dañado por la rebelión. La humanidad no fue diseñada para ser perfecta, sino para ser amada. Cada persona lleva en su interior la chispa divina, esa esencia que anhela lo eterno, lo puro, lo bueno. Aunque el libre albedrío permitiría que muchos eligieran el camino de la oscuridad, también haría posible que otros abrazaran la luz, convirtiéndose en portadores de esperanza en medio de un mundo marcado por el conflicto. En la humanidad, Dios plantó la semilla de la redención. Incluso en sus momentos más oscuros, la creación humana refleja la intención divina de restaurar todo lo que la rebelión de Lucifer intentó destruir. Es un recordatorio constante de que el amor de Dios no solo crea, sino que también reconstruye, transformando lo roto en algo glorioso. La creación de la humanidad fue un acto sublime y profundo de amor incondicional. Dios, al dar vida a los primeros seres humanos, no solo los creó para llenar la tierra, sino para brindarse a ellos en una relación genuina y libre. En su infinita misericordia, quería seres capaces de amar, no por obligación, sino por su propia voluntad. Quería que los hombres y las mujeres se acercaran a Él, no por miedo o por necesidad, sino por un deseo profundo de compartir en su amor y en su bondad. La humanidad fue creada para ser el reflejo más hermoso de Dios en la tierra. No se trataba solo de un ser físico, sino de un alma capaz de percibir la belleza del amor divino, de responder a Él con gratitud, con adoración y sobre todo, con un corazón dispuesto a elegir lo bueno. Ese amor, esa conexión con el Creador, era el propósito primordial de la vida humana. Dios no quería criaturas programadas para seguir reglas, quería hijos que, por su propia voluntad, eligieran amarlo, servirlo y caminar con Él. Pero el amor genuino solo puede existir en libertad. Dios no quería marionetas que se movieran por el control divino. Su deseo era que, en el vasto lienzo de la vida, los seres humanos tuvieran la posibilidad de elegir entre lo que les conecta con Él y lo que los aleja, entre el bien, que nace del amor, y el mal, que surge de la separación. Esta libertad, aunque preciosa, también traía consigo el riesgo de la caída, porque solo en libertad se puede elegir amar. Es en esa libertad donde yace la belleza más grande del acto de la creación. Dios le dio a cada ser humano el poder de decidir si caminaba con Él o se apartaba. No fue un amor forzado, ni una obediencia exigida, sino un amor voluntario, elegido a cada paso. Aun sabiendo que algunos elegirían el camino del mal, Dios decidió arriesgarse porque el amor verdadero no puede existir sin la posibilidad de ser rechazado. Cada decisión, cada acción, tenía el potencial de acercar a la humanidad más a Él, y en ese acto, cada persona demostraba la capacidad más grandiosa de la creación, elegir el amor. En la libertad de la humanidad se encuentra la verdadera prueba de la misericordia divina. A pesar de las caídas, de las traiciones y del sufrimiento, Dios nunca dejó de amar. Él siempre estaba dispuesto a tender la mano, a restaurar, a perdonar. Porque, aunque el libre albedrío haya dado lugar a la rebelión, también abrió el camino para que cada corazón humano pudiera, libremente, regresar al amor divino. En cada ser humano, Dios sembró una chispa de lo eterno. Esa libertad, esa capacidad de elegir, es un testimonio del amor infinito que no se impone, sino que invita, con paciencia, con esperanza, con misericordia. A través de la humanidad, Dios nos mostró que el amor verdadero, el amor que salva y redime, solo puede nacer cuando hay libertad para elegirlo. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al tanto de nuestras enseñanzas y mensajes que pueden fortalecer tu fe y ayudarte en tu caminar espiritual. En ese jardín perfecto, donde la belleza y la paz reinaban, la oscuridad acechaba en silencio. Lucifer, desde su exilio en las sombras, observaba con rabia la creación de Dios, sintiendo celos y resentimiento hacia aquellos que tenían lo que él había perdido, el amor de Dios y la libertad de vivir en su presencia. Decidido a corromper la obra divina, Lucifer ideó un plan que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. En su astucia, se disfrazó de serpiente y se deslizó hacia Eva, la primera mujer, a quien vio vulnerable ante la fragilidad de su corazón. La tentación de Eva fue un momento crítico, donde la eternidad parecía pender de un hilo. Con voz seductora y persuasiva, la serpiente le susurró dudas al oído, cuestionando la bondad y los límites que Dios había impuesto sobre ellos. ¿De verdad Dios te dijo que no comerías de este árbol? La mentira se enredó en su mente, y la promesa de conocimiento prohibido, de ser como Dios mismo, brilló ante ella como una chispa de poder. Eva, deslumbrada por la idea de ser más que lo que era, cedió.
En ese acto de desobediencia, probó el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, un símbolo de la caída, de la separación de la humanidad de la pureza divina. Eva, en su fragilidad humana, no podía ver la magnitud de su elección. Con un solo acto, no solo desobedeció a Dios, sino que abrió las puertas al pecado y a la muerte. El conocimiento que había buscado no trajo la sabiduría prometida, sino el dolor y la vergüenza. La caída de Eva fue la caída de toda la humanidad. La ruptura entre el ser humano y su creador había comenzado, y el pecado, como una sombra oscura, se cernió sobre el Edén. Pero Lucifer no se detuvo ahí. Ahora que Eva había sucumbido a la tentación, sabía que su siguiente objetivo era Adán, el hombre creado para ser su compañero y protector. El pecado de Eva no era suficiente para consumar la tragedia, necesitaba que Adán también cayera, que la humanidad completa se separara del amor de Dios. El engaño fue astuto y devastador. Eva ofreció el fruto a Adán, y él, en su amor por ella, lo aceptó, eligiendo un amor que lo apartaba del amor perfecto de Dios. La caída de Adán no fue solo un acto de desobediencia, sino una tragedia profunda. Con su decisión, la humanidad perdió el acceso directo a la presencia de Dios, y el Edén, ese lugar de paz y comunión con el Creador, fue cerrado para siempre. La separación entre el hombre y Dios se hizo total. La humanidad, en su ignorancia y deseo, había caído en el pecado, y el peso de esa caída pesaba sobre cada ser humano que nacería después. Ese momento en el Edén fue el principio de un largo camino de sufrimiento, oscuridad y búsqueda. Lucifer había logrado lo que se propuso: corromper la humanidad y alejarla de su creador. Pero el plan de Lucifer no tendría la última palabra. El amor de Dios, más allá de cualquier traición, ya estaba trazando un plan para restaurar lo perdido, un plan de redención que traerá esperanza aún en medio del dolor más profundo. La caída de la humanidad no fue el fin de la historia, sino el comienzo de un amor que lucharía por volver a levantar a la creación, a restaurar lo que había sido destruido. La tentación de Eva en el jardín del Edén es un momento de profunda tragedia, marcado por la sutileza de una mentira que destruiría la paz perfecta que Dios había creado. Lucifer, en su forma astuta de serpiente, se deslizaba silenciosamente entre las hojas, acechando a su presa, sabiendo que el alma humana era aún pura, pero vulnerable. Con su astucia, su voz suave y seductora, comenzó a sembrar las primeras semillas de duda en la mente de Eva. ¿De verdad Dios te dijo que no comieras de todo árbol del jardín? Las palabras parecían inocentes, pero en ellas llevaba consigo una insinuación venenosa, que tal vez Dios no era tan bueno como Eva había creído. La serpiente no solo cuestionó la palabra de Dios, sino que hizo que Eva empezara a dudar de su amor y de su bondad. Si Dios le había dicho que no comiera del árbol, ¿por qué? ¿Era por celos? ¿Por querer limitarla? ¿Por qué no podría tener todo lo que había en el Edén, incluso el conocimiento que estaba más allá de su entendimiento? Eva, confundida, miró hacia el árbol prohibido. Hasta ese momento, todo lo que había conocido era la belleza, la bondad y la paz. No entendía lo que podía significar ese conocimiento prohibido, pero la semilla de la duda ya había echado raíces. ¿Qué tan malo sería probar? ¿Qué tan terrible sería desobedecer por un momento si eso significaba obtener algo más grande? ¿Y si Dios no quería que lo tuviera porque temía lo que Eva podría llegar a ser? En ese instante, el corazón de Eva vaciló. El amor perfecto y la obediencia que había ofrecido hasta ese momento comenzaron a desmoronarse, reemplazados por una necesidad de saber, de experimentar algo más allá de su inocencia. En la mirada de la serpiente, Eva vio algo que no había visto antes, una promesa de poder, de trascendencia, de ser más de lo que era. Lucifer no le ofreció solo un fruto, le ofreció una ilusión de libertad, de conocimiento que podría hacerla igual a Dios. Con la mano temblorosa, Eva tomó el fruto. Era el primer acto de desobediencia, el primer paso hacia la caída de la humanidad. Al morderlo, algo dentro de ella cambió. El mundo ya no era el mismo. El Edén, que había sido un refugio seguro de la presencia divina, de la paz y el amor, comenzó a desmoronarse en su corazón. La pureza se evaporó, dejando tras de sí la vergüenza, el temor y el dolor. Eva, al igual que toda la humanidad, se había alejado de la luz. Y entonces, como un eco, Eva ofreció el fruto a Adán. El amor que ella sentía por él la impulsó a compartir lo que creía que podría ser el camino hacia un conocimiento más alto. Pero ese mismo amor se tornó en tragedia, porque, en su amor por ella, Adán también eligió el camino equivocado. La caída no fue solo de uno, sino de los dos, unidos en una desobediencia que sellaría el destino de la humanidad. Lucifer, desde las sombras, observaba con satisfacción mientras la humanidad, en su fragilidad, daba el primer paso hacia su separación de Dios.
La serpiente, astuta y cruel, había logrado lo que se propuso. La humanidad había caído. Pero en medio de esa caída, en ese instante de profunda pérdida, el amor de Dios nunca dejó de brillar. Aunque el pecado había entrado al mundo, la misericordia divina ya estaba en movimiento, preparando un camino de redención que restauraría, a través del sacrificio, lo que la tentación había destruido. La caída de Eva y Adán fue solo el principio de una historia más grande, una historia de esperanza y salvación que aún nos llama hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y aprendizaje. Si estos mensajes han tocado tu corazón y te ayudan a crecer espiritualmente, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna enseñanza que puede transformar tu vida. Juntos seguiremos profundizando en la palabra de Dios y fortaleciendo